¿Hay alguna duda de lo que comentamos la clase pasada? Vimos algunos lineamientos de la clase, vimos cuáles eran los instrumentos de evaluación, que son los que estoy proyectando en este momento. Tenemos 7 instrumentos de evaluación con sus correspondientes pesos. Vimos las fechas, hablamos del proyecto de inversión, los diferentes momentos del proyecto de inversión. Con sus fechas. Y también los exámenes formativos, ¿cierto? Formativo y sumativo con sus fechas. ¿Dudas de lo que hablamos? Profe, una pregunta, ¿como qué libros recomienda? Acá están los libros que recomiendo en la bibliografía. Ah, listo. Los tienes ahí en las presentaciones que ya están cargadas también en Moodle. Está esta diapositiva. ¿Ya todos hicieron la prueba de conocimientos previos? Profe, yo aún no la he hecho porque no aparecía matriculado, pero ya mire y ya se me arregló y la hago. Ya apareces en Moodle. Sí, ya apareció ingeniería económica. Kevin, Esto, profe, yo tengo una pregunta. señor. Para el proyecto y la idea de negocio, ¿los grupos los escoge usted o los podemos con nosotros? Yo lo había comentado de que lo escogía yo, pero ¿lo quieren escoger ustedes? Sí, profe, Sí, mejor. profe. Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. A ver, van a levantar la mano, por favor, quienes quieren, quienes prefieren que ustedes mismos escojan los grupos. Levanten la mano. Profe, no me sale la opción de levantar la mano. 3 puntos aparecen la opción. En la opción participantes y en los 3 puntos. No, profe, hubo una actualización. Reacciones. Está levantando la mano. Sí, gracias, compañero. Hay 32 personas conectadas y 14 votos. 15 votos. $16. O sea, la mitad de la clase está de acuerdo con que ustedes hagan los grupos y la otra mitad con que yo haga los grupos. Apareció otro, profe. Vale. Les dejo abierta la opción de que ustedes organicen sus propios grupos. Y las personas que no estén en ningún grupo, los organizaré. Entonces, en alguno de ellos.
Luisa, ¿tienes alguna pregunta o estabas votando? No, profe, tengo una duda. Al fin es máximo de a 4 personas el grupo, ¿cierto? Máximo 4 personas, sí. Listo, profe, muchas gracias. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. ¿Usted llamó a lista a todos? No, solo llamé a lista los que no estaban en sala cuando ya los dejé ingresar. Ah, muchas gracias, profe. Bueno, bien. Hablemos un poco de los temas que se preguntaron en la prueba de conocimientos previos. Los que no han hecho la prueba, pues, por favor, háganla cuando terminemos esto, aunque ya se supone van a tener cierto conocimiento. ¿Qué se preguntaba? ¿Qué es ingeniería económica? ¿Qué determina la capacidad de consumo de una persona? ¿Cuál es el propósito de invertir en un proyecto real desde el punto de vista económico? ¿Qué es un interés? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es flujo de caja? ¿Cuál es la diferencia entre interés nominal e interés efectivo? Pero antes de entrar a hablar de esas, vamos a hacer una cosa. Les doy 8 minutos hasta las 6:30 para que puedan entrar a Moodle. Los que aún no han hecho la prueba, entran donde dice presaberes y realicen la prueba de conocimientos previos. Todavía faltan por votar 7 personas, por responder la prueba. 7 personas. A las 6:30, ¿de acuerdo? Y retomamos el tema.
Julie, ¿ya resolviste la prueba? ¿Y los demás? Profe, ya me faltan dos preguntitas. Profe, a mí también me faltan 2 preguntas. De acuerdo.
¿Listo? Sí, profe. ¿Qué podemos aprender en la clase de ingeniería económica? Pues en esta clase ustedes pueden adquirir los conceptos y habilidades para responder preguntas como las que vamos a revisar acá. ¿Debería construirse un paso a desnivel debajo de una vía rápida o de una ciudad de 25.000 habitantes? ¿O debería ampliarse la vía rápida a lo largo de la ciudad? Obviamente podemos responder o tomar una decisión desde el punto de vista económico para este tipo de cuestiones. Háganme un minuto y ya vuelvo con ustedes. Voy a abrir por aquí. Entonces, ¿ya alguien vio vías o no? Las asignaturas de vías de comunicación, ¿ya la vieron? No, profe. No, señor. ¿Listo? No, Señor. profe, aún no. Profe, ¿hace referencia a diseño vial? Sí. Sí, señor. Bueno, independientemente de si la han visto o no, ¿qué creen que tendría que tener en consideración para poder responder esta pregunta? ¿Qué es preferible? ¿Construir una vía o un paso a desnivel de una vía rápida en una ciudad pequeña de 25.000 habitantes o ampliar la vía rápida? Desde el punto de vista económico, ¿qué deberían hacer? ¿Cómo doy respuesta a esa inquietud? ¿Qué opinan? En relación a los habitantes, ¿no? Explícate un poco mejor. Pues, profe, probablemente se tenga que hacer el estudio para saber cuál es el volumen de tránsito de esos 25.000 habitantes. Y pues a partir de eso, ver cuál sale más factible, pero pues me imagino que habrá un estudio económico antes de tomar una decisión, ¿no? Bueno, correcto. Primero deberíamos hacer los estudios de las dos alternativas, ¿cierto? El estudio del paso a desnivel y el estudio de ampliar la vía. Obviamente esos estudios involucran una serie de volúmenes de diseño que ustedes van a ir, digamos, viendo a lo largo de toda la carrera, ¿cierto? Para el estudio de una vía se necesitan el diseño geométrico, diseño de capacidad, que es lo que comienzas a comentar, el diseño de tráfico, pero también necesitamos el de geotecnia, se necesita el de estructuras, el de la parte hidráulica. Si estamos en una ciudad, necesitamos estudios de redes, de traslado de redes, el estudio de gestión predial, ¿cierto? Necesitamos el estudio de urbanismo, etcétera. Son como 13 volúmenes diferentes que hay que hacer para cualquier estudio de vías en la zona urbana. Y en uno de esos es el presupuesto. El presupuesto nos dice cuánto vale la obra, una u otra. Pero es suficiente con saber cuál es la obra más económica para tomar la decisión. ¿O qué más tengo que tener en cuenta?
el presupuesto que haya disponible, pues, para construir, ampliar la vía o construir el desnivel. De acuerdo, o sea, al final, si se puede o no construir, depende de si tenemos o no el dinero para hacerlo, ¿sí? Pero es suficiente con saber cuál es la obra que me cuesta menos en este momento. Pues no, o sea, porque también hay que hacer una proyección a futuro, ¿no? Digamos, los 25.000 habitantes van a aumentar y el volumen de tránsito igual. ¿Y eso qué implica? Para esos dos proyectos. Ver cuál es el más viable y que da solución. Por eso, pero eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál hacer? ¿Hacemos el desnivel o hacemos la ampliación? ¿Cómo El que le decido? ofrezca mayor beneficio a la sociedad. El que le ofrezca, ese es interesante, el que ofrezca mayor beneficio a la sociedad. Eso hace parte de la evaluación de un proyecto y hace parte de la clase de ingeniería económica. Entonces, les hago la pregunta, ¿qué es un beneficio? En este tipo de obras, ¿qué es un beneficio? Reducir Mejorar la tiempos de movilidad. recorrido. Mejorar la movilidad. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que no alcancé a escuchar? Reducir tiempos de recorrido. Reducir tiempos de viaje, de acuerdo. ¿Qué más podría ser un beneficio? Lograr un buen nivel de servicio, profe. De acuerdo. Todo el tema de capacidad y niveles de servicio, pero todo lo que me han comentado hasta ahora se puede solucionar con una u otra alternativa. Las dos se suponen que tienen que ser, desde ese punto de vista técnico, cumplir con esos requisitos, mejorar la movilidad, reducir tiempos de viaje y mejorar los niveles de servicio. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser un beneficio para la sociedad relacionado con Profe, no esos tendría proyectos? que ver nada con los ingresos que puede generar esa vía, o sea, dependiendo del caso que uno escoja. Sí, en el caso en que estas vías fueran, por ejemplo, tuvieran un peaje, ¿cierto? Podríamos hablar de ingresos. Pero si no es el caso, si es una obra que se tiene que hacer por recursos públicos, ¿cuáles son los ingresos de la obra? Y la otra es, el Estado no evalúa los proyectos, o sea, no se refiere a beneficios en los proyectos como ingresos de dinero. Los privados sí. Los privados evalúan un proyecto en función de cuánto dinero van a ganar, ¿sí? Pero el Estado no, que es este caso. Pero hay otros beneficios. Jerónimo. Entonces me imagino que entonces se buscará pues, la economía, ¿no? El que genere menos, el que genere, por así decirlo, ayude al congestionamiento de la ciudad y al mismo tiempo salga más económico, que es lo que se busca el Estado. Debido a que lo que usted nos está diciendo es, ¿verdad? Los peajes son un negocio privado, entonces ellos si lo arreglan es para beneficio propio, buscando lucro a partir de los peajes. Entonces me imagino que el Estado busca la economía. El Estado busca economía, de acuerdo. Pero ¿qué pueden ser beneficios? A ver, Eduard, si tienes alguna observación. Pues un beneficio para cierta parte de la sociedad, o sea, una parte exclusiva, pues serían los dueños de las propiedades cercanas a ese proyecto, pues ya que se valorizarán valores, ¿sí? Incrementará el costo de estos, pero pues es solo para esa parte exclusiva. De acuerdo, pero es un beneficio. El tema de la valorización es uno de los beneficios a tener en cuenta. Como ya lo dijo su compañero, no todos se ven beneficiados, se ven
principalmente los que están al lado del desarrollo de la vía propiamente dicho, pero también puede ser una fuente de ingresos, es decir, como ya sé que se van a valorizar ciertos predios, a esos predios puedo pedirles un aporte para el desarrollo del proyecto, producto de que se van a valorizar. Hay unos beneficios, no todos los beneficios son positivos, hay beneficios que son negativos y también entran a jugar. Por ejemplo, el daño ambiental. ¿Cuál proyecto hace mayor daño o no? Entonces, eso hay que contemplarlo. Por ejemplo, el tema de los lucros cesantes, que es cuáles personas alrededor del proyecto se ven afectadas por el desarrollo de la obra y, por ejemplo, ya no pueden continuar con sus negocios. Ese es un lucro cesante y hay que cuantificarlo. Y se presenta bastante en temas de proyectos urbanos, ¿sí? Pero hay algo que no se está identificando y que es importante a la hora de tomar la decisión, y es el mantenimiento de la obra. No es lo mismo mantener una ampliación de una vía que mantener un túnel o un puente, que son las opciones a desnivel, ¿cierto? Aparte del presupuesto, o sea, yo puedo, no necesariamente el túnel y el puente tienen que ser más costosos que la ampliación de la vía, porque depende mucho de qué predios tenga alrededor. Es probable que la compra de esos predios que tenga al lado sean más costosos que hacer el desnivel. O sea, solo el estudio me dirá finalmente cuál es la obra más económica de hacer. Pero para tomar la decisión, yo debo hacer un estudio de ingeniería económica en donde se proyecte no solo la obra, sino también el ciclo de vida del proyecto durante su operación, en donde se tenga en cuenta los mantenimientos. Para una ampliación de una vía normal, pues hay una serie de mantenimientos. Mantenimientos rutinarios, como son la limpieza de alcantarillas, como son ligar las fisuras que se presenten en el pavimento, como son la rocería, etc. Y hay un mantenimiento periódico también en ese tipo de vías cuando hay que recuperar la carpeta asfáltica un poco más a profundidad. La vía a desnivel puede que presente alguno de estos mantenimientos también. Puede que sean más económicos. Por ejemplo, si estamos hablando de un puente, ya el tema de rehabilitación de la carpeta es más económico que el de una vía, propiamente dicho. Podría ser más económico. Pero comienzan a haber otros temas que se involucran en esa operación, en ese mantenimiento. Por ejemplo, la iluminación, ¿cierto? Por ejemplo, las patologías que se le puedan presentar y hay que atender en ese puente, etc. Si es un túnel, tengo que tener ventilación, tengo que tener iluminación. El tema del desagüe también hay que mantenerlo permanentemente para que no ocurra, por ejemplo, lo que ocurre cada vez que llueve con el deprimido del mesón de los Búcaros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, ustedes van a estar en capacidad de responderlas, obviamente desde el punto de vista económico, cuando ustedes terminen la asignatura. Otro de los cuestionamientos que ustedes podrían llegar a atender es este: ¿cuánto dinero debe recaudarse con un nuevo impuesto en la ciudad para mejorar el sistema de distribución eléctrica? El planteamiento es similar al anterior. Es comenzar a ver cuál es la necesidad, o sea, cuál es el sistema de distribución eléctrica que se requiere, cuánto vale su mantenimiento, y después, en función de cuántas personas pagan impuestos en la ciudad y en cuánto tiempo debo recaudar el dinero, planear un impuesto. La diferencia entre el primero y el segundo es que en el primero, digamos, yo tengo que optimizar mis recursos con el proyecto más indicado, y en el segundo tengo que viabilizar un proyecto.
sea, tengo que buscar los recursos para viabilizar el proyecto. Pero en esencia el estudio económico va encaminado a lo mismo. Una tercera pregunta, ¿es efectivo para el Estado compartir el costo de la construcción de una nueva carretera de peaje con un contratista? Que era un poco lo que planteábamos ahorita. O sea, si yo, Estado, tengo la necesidad de construir una vía, ¿la hago con recursos propios o la concesiono? Y que la haga un privado. Obviamente, como lo comentábamos hace un rato, para que la haga un privado, tiene que haber una fuente de ingresos para ese privado, que puede ser un peaje, o pueden ser otras alternativas que surjan más adelante. En este momento solo hablamos de peajes, ¿cierto? Pero pueden haber el día de mañana otras alternativas, qué sé yo, algún desarrollo eléctrico donde aprovechemos la energía mecánica de los vehículos y se produzca energía eléctrica y que el que se usufructe de eso sea el privado que la construya. No sé, estoy diciendo una locura probablemente, pero esa podría ser una fuente de ingresos o cualquier otra que en el futuro aparezca, ¿cierto? Pero el hecho es, si el Estado saca los recursos inmediatamente de sus impuestos y de sus arcas, o si le deja esa potestad a un privado, con el objeto de que ese privado pues gane una rentabilidad en el futuro, producto del recaudo de unos ingresos. ¿Dudas con ese 3? Vamos un poco más a la realidad más inmediata. Podrían llegar a responder si deben pagar el saldo de su tarjeta de crédito con otro dinero prestado. Si eso es conveniente o no. O qué representan sus estudios universitarios en su carrera profesional en términos financieros. Si vale la pena estudiar o no. Si vale la pena de la inversión del estudio universitario o no para su futura vida profesional. Este será un análisis que ustedes pueden hacer en retrospectiva más adelante, ¿cierto? Donde van a ustedes considerar cuánto fue la inversión, cuánto les costó la universidad, a cuánto costó las matrículas, cuánto costó el sostenimiento de X años y qué representó en términos económicos en su vida profesional. O sea, tener ese conocimiento y ese título, ¿sí justificó lo que se ganan profesionalmente después o no? Lo pueden responder y se puede responder con un estudio de ingeniería económica. ¿Deberían comprar o financiar un automóvil o conservar el que ya tienen y continuar pagando el crédito? ¿O deberían comprar un automóvil a crédito? Esa podría ser otra pregunta que se pueden responder o no. E infinidad de preguntas de finanzas personales que ustedes tengan y obviamente de temas de evaluación de proyectos. No solo de la ingeniería civil, sino cualquier tipo de proyecto. ¿Dudas? Vale. Entonces, ¿qué es la ingeniería económica? Pues es un conjunto de técnicas matemáticas que simplifican comparaciones económicas. ¿Para qué? Son conceptos y análisis matemáticos que ayudan a las personas a tomar decisiones fundamentadas sobre cómo invertir mejor los fondos o el capital. Ese es el para qué. Para ayudarme a tomar decisiones fundamentadas. Fundamentalmente implica formular, estimar y evaluar los resultados económicos cuando existan alternativas disponibles para llevar a cabo un propósito definido. Entonces, fíjense que este párrafo está relacionado con lo que hablamos en el primer punto de la diapositiva anterior.
¿Qué determina la capacidad de consumo de una persona? ¿Qué opinan? ¿Qué determina su capacidad de consumo? La cantidad de La ingresos. capacidad de adquisición que tengo. La cantidad de ingresos, correcto. Bueno, ¿qué es consumo? ¿Qué es consumo? Pues todas las necesidades que tenemos, ¿cierto? Que podemos adquirir. Entonces necesitamos movilizarnos. ¿Cómo nos movilizamos? Eso hace parte del consumo, ¿cierto? Si tomamos un bus o si tenemos un vehículo, la decisión que tomamos de qué consumir, si transporte público o transporte privado, pues es parte del consumo. Necesidades de vivienda, necesidades de alimentación, etcétera, todo hace parte del consumo. ¿Qué define cuánto puedo consumir? O sea, ¿qué define si tengo que tomar transporte público o si puedo coger transporte privado? O una u otra decisión de Los consumo. fondos que se tengan. Los El fondos, dinero, los fondos. Ingresos, profe. de acuerdo. Esa es una de las cosas que determina mi capacidad de consumo. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuántos ingresos tengo? ¿Cuántos fondos? Pero, ¿qué más? Si yo tengo 1.000.000 de pesos, ¿cuántas gaseosas personales puedo consumir? Depende de la necesidad. No. No, ahí la Depende del pregunta era muy valor, clara. Depende del valor. el valor de lo que quiero consumir, profe. Depende del valor de lo que quiero consumir. Pues ahí Entonces, entraría la hagamos la pregunta, ¿no, profe? comparación. Si tengo 1.000.000 de pesos, puedo consumir X gaseosas personales, ¿cierto? Si tengo 1.000.000 de bolívares, ¿puedo consumir la misma cantidad? No, profe, porque también importa el valor de la moneda. Por supuesto, el valor de las cosas, que fueron lo que ya definimos. Si tengo 1.000.000 de bolívares, seguramente voy a poder consumir menos gaseosas personales que si tengo 1.000.000 de pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en bolívares el valor de la gaseosa personal es más alto que en pesos, ¿sí? En términos relativos. Alguien levantó la mano, pero no me di cuenta quién. ¿Quién más quería opinar? Entonces, la capacidad de consumo de una persona depende de cuánto dinero gana esa persona, o sea, de su nivel de ingresos, y de cuánto valen las cosas en el mercado, es decir, el cambio y el nivel de los precios. Depende de esas dos cosas. Uno ya ajusta sus necesidades de consumo en función de esos dos parámetros, ¿cierto? De cuánto dinero tengo y de cuánto valen las cosas. Obviamente, entre mayor capacidad de consumo tenga la persona, en teoría, mayor satisfacción, mayor felicidad, podrían decir algunos, ¿cierto? Dejémoslo en satisfacción. Si ustedes se ponen a hacer un listado de necesidades, pues uno no tiene fin. Pero ¿qué necesidades puedo realmente satisfacer? Depende de mi nivel de ingresos y de cuánto valgan las cosas, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito desde el punto de vista económico? ¿Cuál es el propósito de invertir en un proyecto real? ¿Qué opinan? Pues Generar ganancias. el proyecto sea rentable y pues que a la vez de una ganancia satisfactoria.
De acuerdo, de acuerdo. Ganar dinero, ¿cierto? Ganar dinero. Que sea rentable. ¿Qué tan rentable debe ser? El inversionista espera recibir una cantidad de dinero mayor de la que originalmente invirtió. El propósito es ganar dinero, pero ¿cuánto dinero? Pues más dinero que el que se logra ganar con un instrumento financiero convencional o con una inversión, entre comillas, segura, que tenga un riesgo mínimo. Obtener rendimientos superiores a la tasa mínima atractiva de retorno o de rentabilidad. Entonces, fíjense que aquí hay varias cosas en estos dos párrafos que son importantes, que ya nos vamos empapando de los conceptos básicos de la clase de ingeniería económica y que es importante que ustedes tengan presente. Entonces, claro, cada vez que invertimos en un proyecto, desde el punto de vista económico, queremos es ganar dinero. ¿Pero qué significa ganar dinero? Pues, al final, tener más dinero del que invertí. Es decir, que si invierto 1.000.000 de pesos y al final del año obtengo 1.100.000 pesos, ya gané dinero, ¿cierto? En teoría sí, ¿cierto? ¿Es suficiente? En teoría, profe, pero no sería como lo que uno espera. No. ¿Cuánto se espera? Si invierto 1.000.000 de pesos y al final del año gano 1.100.000, ¿de cuánto fue la rentabilidad? Perdón. Un 10%. De un 10%. ¿Y eso es poquito, mucho, suficiente? Pues para un año sería muy poquito. ¿Muy poco? Pienso yo que sí. Profe, pero también habría que ver las necesidades que se tienen para esa inversión. Asimismo, uno evalúa si fue rentable o no rentable la inversión. Ahí es cuando la clase de ingeniería económica se vuelve interesante, porque todos tenemos presaberes, ¿cierto? Todos desde muy pequeños manejamos dinero y tenemos algún conocimiento sobre el dinero. Y tenemos preconcebidos unos imaginarios del tema. Entonces, es cuando se vuelve interesante y es cuando se vuelve complejo. Ya entraron varias variables en el juego, ¿cierto? Si soluciona mis necesidades, fue lo que dijeron ahorita. Entonces, podría responder, depende del tipo de inversión. ¿Alguien sabe lo que es un CDT? Sí, señor. ¿Qué es Sebastián o Jerónimo? Que alzó la mano. Entonces, profe, es, digamos, cuando usted le presta dinero al banco y el banco por la presta de ese dinero le genera, digamos, un valor Correcto. anual por el dinero. Correcto. CDT es un instrumento financiero donde nosotros le prestamos dinero al banco. Las siglas significan certificado de depósito a término. Entonces, fíjense que en las siglas hay una característica y es el tema del término. Yo le voy a prestar dinero al banco por un tiempo específico. Y durante ese tiempo específico no voy a requerir ese dinero. O sea, le digo al banco, tenga mi 1.000.000 de pesos. Téngalo un año. Dentro de un año yo lo voy a sacar y usted me va a dar una rentabilidad. Usted, banco, devuélvame una rentabilidad por habérselo prestado. ¿Cuánto suele ser la rentabilidad en CT?
Si yo coloco 1.000.000 de pesos. Como el 1 punto algo más o menos, 1.5 aproximadamente. 1.5%. Efectivo anual. Efectivo anual. Es decir, que si yo invierto 1.000.000 de pesos, el 1.5 anual, ¿cuánto sería? Serían 10.500 pesos. No, serían 15.000 pesos. ¿Sí o no? Sí, profe, 15.000 pesos. Sí, profe, 15.000. 15.000 pesos. Ok. ¿Están de acuerdo con el 1.5? ¿O los CDT rentan más que eso? Profe, si no estoy Se mal, creo que rentan más. rentan 6%, entre 5 y 6% renta un CDT, si no estoy mal. Un 5, un 6%. Para 1.000.000 de pesos podría conseguir, yo creo que un poco menos, por ahí un 3 o un 4%. Si yo invierto 1.000.000, si yo ahorro 1.000.000 o les presto 1.000.000, por ahí un 3 o un 4%. Es decir, unos 30.000 o 40.000 pesos al final del año. Si mi proyecto me deja al final del año 100.000 pesos más, entonces, ya dijimos que el propósito es ganar dinero, pero tengo que colocar una base, o sea, tengo que decir, para mí un proyecto es viable si gano X más dinero, ¿cierto? A eso se le conoce como tasa mínima atractiva de retorno. Y todos tenemos una tasa mínima atractiva de retorno diferente. ¿De qué depende? Pues de nuestras características. ¿Qué puedo hacer normalmente con mi dinero? Es una de los temas que definen mi tasa mínima atractiva de retorno. Pero si yo no he hecho ninguna inversión en mi vida, lo máximo legalmente que puedo aspirar a ganar por una inversión en dinero puede ser lo que me renta un CDT, que es los primeros acercamientos que voy a tener con temas de inversión, ¿cierto? Que es un ahorro, que es un préstamo a un banco. Entonces yo podría decir, mi tasa mínima atractiva de retorno es un 5%, que es lo que me devuelve el CDT más 1 o más 2 puntos. Un 5%, o sea, si después un proyecto de inversión me promete más del 5%, ya debería comenzar a pensar que es viable. Obviamente hay otras variables y obviamente la respuesta a esta pregunta no es general y es un gran depende. La clase de ingeniería económica es un gran depende. ¿De qué depende? Pues del esfuerzo que tenga el proyecto en el que yo voy a invertir, ¿cierto? Depende del esfuerzo que yo tenga que poner en esa inversión. En el CDT yo dejo mi dinero y vuelvo dentro de un año y el banco me da un dinero adicional por haberme olvidado de mi dinero. Pero en un proyecto de inversión no, ¿cierto? Yo coloco ese 1.000.000 de pesos, pero lo tengo que poner a trabajar. Y poner a trabajar significa invertir mis recursos personales de tiempo, de esfuerzo y demás para hacer que crezca ese dinero. Por eso Julie, sí, creo que fue Julie, decía ahorita que no justifica la necesidad, algo así, o no sé si cumpla mis necesidades. Entonces vuelve a ser un gran depende. Si el proyecto en el que yo voy a invertir es mi proyecto de vida, es decir, es lo que yo hago para mi sostenimiento,
pues obviamente necesito cierta rentabilidad mayor. Si es un plan B, en donde yo puedo dedicar 10 minutos todos los días, hacerlo crecer, voy a tener una inversión, pues probablemente ese 10% me funcione, ¿cierto? Y ya iremos viendo a lo largo del curso cuando hagamos el proyecto de inversión, cuando ustedes hagan su proyecto de inversión y desarrollen sus ideas de negocio, que depende que implícitamente en el proyecto van a haber unos salarios, van a haber unos cargos y que ustedes mismos podrían hacer parte de esos cargos. Es decir, que una cosa es la rentabilidad del proyecto y otra cosa es que ustedes hagan parte activa del proyecto con un cargo y con un salario, que podría de pronto responder a lo que se cuestionaron ahorita. O sea, esto no me alcanza para mis necesidades. Momento, porque una cosa es que ustedes mismos trabajen para su proyecto y se pongan un salario, y otra cosa, la rentabilidad que tengan, aparte de esos salarios que ya se pagaron. ¿Vamos bien o ya logré confundirlos? ¿Bien? ¿Todos? ¿Dudas? Profe, yo tengo una Entonces, pregunta, perdón. ¿sí? Es sobre los CDTs. ¿Cuánto tiempo se deja el dinero en los bancos? O sea, dependiendo del tiempo que se deje también determina el porcentaje de ganancia. De acuerdo, sí. Ustedes pueden pactar el tiempo. Pueden pactar un CDT a un mes, a 2 meses, a 3 meses, al tiempo que ustedes quieran. Y dependiendo del tiempo que ustedes pacten con el banco les da una rentabilidad. Entre más alto el monto y más alto el tiempo que ustedes pacten con el banco, más alta la rentabilidad. Si ustedes ponen 1 millón de pesos un mes, pues el banco les va a rentar poquito. ¿Sí? ¿Cuánto? Pues si el interés efectivo anual es de un 3 o 4%, decíamos ahorita, ya también en el desarrollo de la asignatura veremos cómo convertir ese interés anual en un interés mensual. Y seguramente el banco no les dará eso, les dará un poquito menos que ese interés, que el equivalente a ese interés mensual. ¿Sí? Por lo que acabamos de comentar, entre menos tiempo se quede el dinero, el banco da menos rentabilidad, no la mantiene constante. ¿Sí? Vale, pues, gracias. ¿Qué es interés? Técnicamente es la manifestación del dinero, del valor del dinero en el tiempo. Desde una perspectiva de cálculo, el interés es la diferencia entre una cantidad final de dinero que tenga o que tenga que pagar y la cantidad original que ahorré o que pedí prestada. Si la diferencia es nula o negativa, no hay interés. Para hablar más técnicamente, cuando el interés se paga, es decir, cuando yo pido prestado una cantidad y al cabo de un tiempo tengo que pagar una cantidad mayor, hablamos de interés. Por eso digo, cantidad que se debe ahora menos cantidad original. Cuando el interés, cuando me lo gano, ese interés, más que interés, hablamos de rentabilidad, pero técnicamente es lo mismo. O sea, conceptualmente es lo mismo. Es un interés que me gano. Es un dinero que tengo de más producto de una inversión. ¿Qué es la inflación? Y este es un concepto interesante y un poco complejo de entender, sobre todo por las variables que pueden estar implícitas. ¿Qué es inflación?
es el aumento generalizado y sostenido del nivel de los precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, que frecuentemente es un año, o que se mide frecuentemente en un año. Cuando el nivel general de los precios sube, con cada unidad de dinero se adquieren menos bienes y servicios, es decir, se reduce la capacidad de consumo. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda y es una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de la economía. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios al consumidor, el IPC, que corresponde al porcentaje analizado de la variación general de precios en el tiempo. ¿Quién mide el IPC? ¿O dónde puede encontrar el IPC para, de alguna forma, saber de cuánto es la inflación? ¿Quién mide en el país este tipo de indicadores? ¿Qué creen? ¿El DANE? El DANE. Todo el tema de estadística la mide el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Cómo se mide? Antes de pasar acá. Pues básicamente, primero el país, el mismo DANE, ha definido una canasta familiar. En esa canasta familiar decide cuáles son los diferentes elementos de consumo que hay típicamente en una familia. Temas de movilidad, temas de alimentación, etc. Incluso hubo una polémica hace un tiempo porque dentro de la canasta familiar se incluyó el Netflix, ¿cierto? Y decían que pues eso estaba muy, pues que no reflejaba la realidad de la gran mayoría de los colombianos, ¿cierto? O sea, que la gran mayoría de los colombianos normalmente no hace ese tipo de consumo. Pero ya está por ahí en la canasta familiar. ¿Cómo se mide el IPC? Pues el DANE se va de compras en diferentes sitios del país y revisa cuál es el precio de cada uno de los elementos que están en la canasta familiar en el momento de la compra frente al mes inmediatamente anterior y genera el indicador en función de la variación. La inflación contribuye a que ocurra la reducción del poder de compra, que incremente el indicador, obviamente, que incremente el costo de equipos y mantenimiento, que incremente el costo de los profesionales asalariados y empleados contratados por hora, que se reduzca la tasa de retorno real sobre los ahorros personales y las inversiones corporativas. En otras palabras, la inflación puede contribuir materialmente a modificar el análisis económico individual y empresarial. También hace unos días estaban preocupados en Estados Unidos, siguen preocupados, porque las ayudas del gobierno que está planteando para el tema de reactivación económica dicen que va a crear un efecto inflacionario, es decir, que suban los precios y que eventualmente eso pues va a bajar las tasas de retorno real sobre las inversiones corporativas. El tema es complejo, ¿cierto? No es tan fácil de entender. ¿Qué podemos hacer para intentar entender un poco más el tema de la inflación? En Moodle, a ver, recuerdo por acá, donde dice conceptos básicos. Voy a habilitarlo de una vez. Aunque estoy en el curso que no es. Perdón. Bueno, en Moodle ya, en donde dice proyecto en grupo, hay una pestaña que dice grupos de trabajo.
Ya ustedes pueden comenzar a conformar sus grupos de trabajo. Y en la pestaña que dice conceptos básicos, que la voy a habilitar, esto todavía no. Perdón. Por acá hay una pestaña que dice inflación. Y ustedes tienen una serie de videos en donde se explica un poco más el tema. Veamos el primero. ¿Escuchan el audio del video? Sí, señor. La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario. Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esta definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? A mí. Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1.000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2.000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad del de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de los de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía, es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. En Colombia la moneda oficial es el peso y por eso los precios se fijan en pesos. Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1.000 pesos o puedo comprar 5 gaseosas de 2.000 pesos o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. ¿Pero de qué depende que un producto tenga un precio más alto o más bajo? Podemos dar la respuesta de una persona del común o la respuesta de una persona especializada como un economista, que en el fondo son la misma respuesta. Una persona del común, por ejemplo, sabe que si hay cosecha de mangos, va a encontrar gran abundancia de mangos en el supermercado y su precio será relativamente bajo. Esa misma persona sabe que si quiere llenar el álbum del Mundial de Fútbol y le falta la lámina del jugador de moda, que es la lámina más escasa, tendrá que pagar un alto precio para conseguirlo. La persona del común también sabe que el precio de un producto depende además de que tanta gente quiera comprarlo. Los economistas explican todo esto con dos conceptos muy simples, la oferta y la demanda. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo, los mangos en cosecha, su precio tenderá a bajar. En cambio, si la oferta de un producto es restringida, por ejemplo, la lámina escasa del álbum de fútbol, su precio tenderá a subir. ¿Y qué pasa con la demanda? En este caso, la relación es al revés. Si la demanda por un producto es muy alta, por ejemplo, la demanda por sombrillas en una tarde lluviosa, el precio de las sombrillas tenderá a subir. En cambio, en una época de clima seco, la demanda por sombrillas tiende a bajar y el precio también se va para abajo. Pero no nos desviemos del tema.
Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial, y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los bancos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica en un año. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ese es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, la Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el aumento de los precios alcanzó un promedio anual de 390%. Afortunadamente, en los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control, sobre todo después de que la Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la República. Hasta aquí hay dos cosas que han quedado totalmente claras. La primera, la inflación es un aumento persistente y generalizado del nivel de precios de un país. La segunda, la inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, desde la fijación de nuestros salarios, pasando por las cosas que podemos comprar, hasta poder afectar incluso a la estabilidad política de un país. Pero un momento, si ya no estamos hablando de la cosecha de los mangos o de la escasez de la lámina del jugador más popular del Mundial de Fútbol, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué factores pueden hacer que todos los precios de una economía aumenten de manera generalizada y persistente? ¿Qué hay que hacer para controlarla? Para conocer esas respuestas, no se pierda nuestro próximo video. Y si quieren ver el próximo video, los tienen todos aquí organizados. Causas de la inflación, cómo se mide la inflación, por qué es tan importante controlar la inflación, etc. ¿Sí escucharon el video, cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. La siguiente pregunta era, ¿qué es un flujo de efectivo? En un modelo económico estudiado, el flujo de efectivo son todas las entradas, ingresos y todas las salidas, costos estimados de dinero que recibe ese nombre, flujo de efectivo. Dichas estimaciones se realizan para cada alternativa de análisis en un momento específico de tiempo. Entonces, para cada proyecto podemos ir analizando anualmente, por ejemplo, cuáles han sido todos los ingresos y cuáles han sido todos los costos o gastos que ha tenido el proyecto, y eso me va a reflejar mi flujo de efectivo, que puede ser positivo o negativo para ese año, y así para todo el ciclo del proyecto. Sin estimaciones de flujo de efectivo durante un periodo establecido, resulta imposible llevar a cabo un estudio de ingeniería económica. Al final, es sobre los diagramas de flujo de efectivo o sobre el ciclo de vida del proyecto y sus flujos de efectivo que vamos a hacer el análisis de viabilidad de un proyecto. Esto ya es el remate de la asignatura. Cuando estemos terminando el semestre, es que vamos a comenzar a hablar de flujos de efectivo y de evaluación económica de esos proyectos. La variación esperada de los flujos de efectivo indica la necesidad real de un análisis de sensibilidad. También iremos a hablar en su momento de qué es un análisis de sensibilidad y qué se suele sensibilizar. ¿Cuál es la diferencia entre un interés nominal y un interés efectivo? La diferencia entre un interés nominal y un interés efectivo, hay varias, es que las tasas nominales de interés no incorporan el verdadero valor del dinero en el tiempo, mientras que las tasas efectivas sí las incorporan. Las tasas nominales se utilizan para liquidar comercialmente las operaciones financieras, mientras que las tasas efectivas se utilizan para hacer comparaciones válidas entre diferentes instrumentos financieros. Las tasas nominales requieren especificar
cuál es la forma de pago y cuál es el periodo de pago o periodo de composición o periodo de capitalización, mientras que las tasas efectivas suelen ser expresadas anualmente y no ni siquiera requieren unidades cuando se expresan anualmente. Las tasas nominales se comportan como una función lineal y las tasas efectivas como un polinomio. Y las tasas nominales tienen en cuenta el interés compuesto, pero las tasas efectivas, aparte de tener en cuenta el interés compuesto, tienen en cuenta la reinversión de esos intereses. No se angustien, ya vamos a ir paso a paso llegando a responder estas inquietudes. Para finalizar la clase de hoy, quisiera dejarles que ustedes comiencen a tener presente una tarea. En Moodle, en donde dice donde dice proyecto en grupo, ya se encuentran cargadas unas plantillas de evaluación de ideas de negocios. Por favor, descárguenlas. Dentro de una o dos clases, yo creo que en la próxima clase, vamos a explicar claramente cómo se debe llenar esta plantilla, pero de manera individual, cada uno de ustedes tiene que ir comenzando a pensar en 3 ideas de negocios o proyectos de inversión. Mínimo 3. Pueden pensar en todas las que quieran. Cada uno, no en grupo. Cada uno de ustedes tiene que pensar mínimo 3 ideas de negocios. Entonces, por favor, ¿qué van a ir haciendo en este momento? Pues van a ir listando sus ideas de negocios y van a ir haciendo una pequeña descripción de cada una de sus ideas de negocios. Vayan alineándose hacia esto. Vayan pensándolas. ¿De acuerdo? Ya saben dónde encontrar la plantilla. ¿Dudas o inquietudes? ¿Dudas? ¿Alguien no? ¿Todo bien? Jerónimo, ¿tiene alguna duda? Profe, acabo de meterme en la configuración de grupos. ¿Usted va a abrir ahorita más tarde para poder escoger el grupo? Ahí en donde dice conformación de grupos. Me sale que está cerrado, entonces como usted ahorita había dicho que yo lo había abierto, entonces pues no sé. A ver, lo revisamos. ¿Alguien más le pasa lo mismo? Revisamos los ajustes porque ya deberían poder entrar. A mí me sucede lo mismo que al compañero. De pronto es por la fecha. Pero hoy es 7, ¿no? Sí, hoy es 7, ¿no será por hora tal vez o algo? Profe, a mí sí me deja entrar, pero aparece que todos los grupos están completos, porque dice capacidad 0 de 0. Ah, sí, exacto. Creo que cerré donde dice limitación general.
Ah, ok, listo. Eso debe ser. Gracias. Ok, vuélvanlo a intentar. Listo, profe, ahora creo que sí, ya deja. ¿Ya Sí, pudieron? profe, Sí. y ahora sí, sí, señor. Bueno, vale. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿Sugerencias, inquietudes? Vale. Entonces dejamos hasta acá la clase de hoy. La próxima semana, el lunes, comenzamos ya con los conceptos básicos, a afianzar más los conceptos básicos. Y hablamos también de ese primer momento del proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Gracias por la asistencia. Listo, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, Muy bien. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.